y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Celebro en este día la gloria de Dios, su inmenso amor, su grande bondad. Estamos felices de servir al Señor nuestro Dios. Él es nuestro tesoro en la tierra de los vivientes. El Dios del cielo ha permitido que tú estés en contacto con nosotros a través de este medio, y quiero saludarte en nombre del Señor y de nuestra congregación y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y a la vez invitarte a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Prepara tu corazón y ven con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a la palabra. La lectura se encuentra en el Salmo 119, versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué hermosa y preciosa oración. Estamos ministrando la vida del reino hace ya meses, y estamos tratando el tema o el tópico acerca de el orden de Dios en la vida del reino, el orden y el gobierno de Dios en nuestra vida espiritual. Y estamos estudiando los primeros capítulos del Génesis, porque allí comenzó el orden y allí comenzó el desorden. Las facultades del hombre fueron dañadas por el pecado. Aquí revela que los sentidos del hombre fueron extraviados. Voy a leer un texto que leí esta mañana que nos va a servir. Ahora vengan a segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y seguimos ahí. Versículo 2 y 3. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Vamos a proyectarlo y lo leemos más fácil allá, así es más fácil también para todos. Dice Pablo a la iglesia de los Corintios: ¿por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y dice el 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente era astuta, en este caso Lucifer, Satanás. Ya es Satanás, ya es adversario, ya es diablo, que se convierte en serpiente, se transfigura. Entonces, toma su misma rebelión, su mismo argumento, porque si él le dijo a la serpiente, tú serás como Dios, la Biblia enseña que eso fue su problema en el cielo, quería ser igual a Dios. Y posiblemente arrastró a la tercera parte de los ángeles con el mismo argumento: podemos ser iguales a Dios. Eso es desorden. Ninguna criatura puede ser igual al Creador. En todo el sentido de la palabra. Cuando somos
iguales a Dios, es porque Dios nos hace a su semejanza. Pero igual, en el grado absoluto de la palabra, no, porque nunca vamos a ser omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, no. Tenemos atributos morales y algunos que son relativos en cuanto al poder y otras cosas. Pero igual a Dios, jamás. Primero, nunca podremos ser eternos. Porque aunque la vida que vamos a recibir es eterna, se llama eterna porque procede de Dios. Pero en el caso de nosotros ya no es eterna, porque nosotros nacimos. Va a ser eterna en cuanto no va a tener fin, pero ya tuvo un comienzo. En el caso de Dios, Dios no tuvo comienzo. La Biblia dice que ni principio ni fin. Lucifer nunca podía ser eterno porque ya tuvo principio, ya tuvo un comienzo. Así que es imposible ser igual a Dios, especialmente como él quería lograrlo. Porque en carácter, él tenía facultades, tenía dones de Dios. Tenía sabiduría, se destacaba, tenía resplandor, tenía muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hace el adversario? El adversario, entonces, usa la rebelión contra Dios, que es un desorden, tergiversa la cosa con una mentira. Era una verdad mentira. Era muy extraño. El engaño de Satanás es muy sutil, porque él no engañó con algo absurdo. El mismo Dios llamó a ese árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios lo llamó así. Y él dijo, si tú comes, tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal. En realidad el engaño estuvo en llevarla a la desobediencia. Porque en realidad cuando comió conoció el mal, ¿o no lo conoció? Entonces el diablo no estaba diciendo toda la mentira, porque el diablo es más sabio que eso, o más astuto que eso. El diablo es astuto porque el diablo nunca imita una cosa haciéndola muy diferente al original. Por ejemplo, usted nunca ha visto a nadie falsificando un billete de $14, porque no existe. Entonces, cuando alguien engaña, busca lo más parecido. Lo más parecido. Y así hizo con Eva. La llevó a lo más parecido. O sea, si ustedes analizan bien, no todo lo que el diablo dijo era mentira. El árbol Dios lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él dice, si tú comes, tú vas a saber el bien y el mal como Dios. Eso es verdad. Lo que pasa es que había una diferencia. Dios conocía el mal, pero no por experiencia, sino por conocimiento. Eva lo conoció por experiencia. El mal nunca se apoderó de Dios, pero sí se apoderó de Eva. Y como el hombre era un ser sensorial, si se puede usar esa palabra, sensorial, tenía sentidos, tenía 5 sentidos, que son, como yo dije, las 5 avenidas del alma. Son los cables que están sintonizados con el mundo exterior. Nosotros tenemos un mundo interior, que la gente llama mi alma. Y tenemos el cuerpo. En el cuerpo están 5 vías, autovías que se comunican con el mundo interior. Son los sentidos. Los ojos, la vista, los oídos, el olfato, el paladar y el tacto. 5 avenidas. Comunican el mundo exterior con el mundo interior. La Biblia dice que somos seducidos o somos tentados cuando somos seducidos a través de nuestras concupiscencias o nuestros malos deseos.
Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo quiso hacer una conexión en la desobediencia entre el mundo exterior con el mundo interior. Y todavía sigue siendo el gran problema. Lo exterior llega a nuestro interior para convertirse en pecado. Él le presentó el árbol con una mentira, vamos a decir un engaño, porque no era tanto una mentira, era una mentira porque le dijo que iba a ser igual a Dios, pero era más bien un engaño. Por eso Pablo usa la palabra engaño. Temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. O sea, aplicándolo sería cuando los sentidos que deben obedecer a Dios se desvían con un deseo pecaminoso que se llama codicia, porque vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codicia es un deseo profundo, intenso. Y estábamos analizando, esta mañana analicé en la palabra, en griego, la palabra deseo, que es la misma palabra que se usa para codicia, la misma palabra tanto en griego como en hebreo. Entonces, miren ustedes la palabra ahí que Pablo usa en 2 de Corintios 11, 1 al 3. La palabra engaño, esa palabra significa, la palabra que se usa, expatao en griego, significa engañar totalmente. O sea, ser seducido completamente. Totalmente. O sea, la serpiente sedujo a Eva totalmente. Es interesante que el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2:14 hace una diferencia entre la tentación de Pablo, una diferencia entre Eva y Adán. Vamos a poner el texto ahí. Dice, Adán no fue engañado, usa la misma palabra, la palabra expatao. Pero para Pablo usa la palabra apatao, que es el mismo verbo, solamente que el que se usa para Eva, expatao, es más intenso. Es el mismo verbo, pero es más intenso. Y dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en desorden. O sea, escuchen ahora, párense ahí. Es increíble la intención de Pablo. Pablo está diciendo que la que fue seducida fue Eva. Adán no pasó por el proceso de la seducción. Adán obedeció a Eva, pero él no estuvo allí dejándose engañar por la serpiente. Por eso usa el mismo verbo, pero para Eva lo usa más intenso. Expatao es intensivo el verbo, y Pablo usa una diferencia. En otras palabras, Eva fue engañada totalmente, y diríamos que Adán parcialmente. Pero fueron engañados los dos. Esta palabra expatao, el verbo, se usa para referirse a la influencia del pecado. Por ejemplo, en Romanos 7:11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, expatao, y por él me mató. Mírenlo allá. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento que decía, no codiciarás,
o lo que sea, me engañó y por él me mató. Ahí usa la palabra engaño, expatao, para hablar de la influencia del pecado. El pecado es un engaño. Diga, ¿el pecado es qué? Un engaño. Parémonos ahí, porque el engaño, mira, vamos a terminar con la palabra engaño. El apóstol Pablo la usa en otras ocasiones para hablar por ejemplo, en Romanos 16, 17 y 18, Romanos 16, 17 y 18, para hablar de los que causan división en la iglesia, que engañan a los hermanos. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a aplicar, dice, temo que como la serpiente, volvamos al texto de 2 de Corintios, o 2 Corintios 11, 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó o sedujo totalmente a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que el pecado es una seducción. Dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias, que es lo mismo nuestros malos deseos. Entonces, el engaño del pecado extravía nuestros sentidos. Diga conmigo, el engaño del pecado extravía nuestros sentidos. La serpiente con su astucia engañó a Eva, completamente la sedujo. Vamos a decir, la hipnotizó. La hipnotizó. La serpiente así. ¿Has visto la serpiente cuando sale así? Y Eva se quedó. La hipnotizó. O sea, afectó sus sentidos. Y dice que inmediatamente comenzó a ver el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es interesante. Miren, parémonos un poquito a estudiar esa palabra, es codiciable. Esta mañana, voy a hacer un repaso esta mañana para conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Esta mañana, hablando de la palabra extraviar, para que entendamos, dije que la palabra griega que se usa ahí para extraviar es destruir corrompiendo. Diga conmigo, destruir corrompiendo. Se puede traducir, vuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos. Se usa como corromper, llevando en sí a un estado peor. Usé el texto de 1 Corintios 15:33 que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos estudiando la palabra extraviar. Quiero pasar al Antiguo Testamento. En Efesios 4:22 dice que el hombre viejo está viciado. O sea, su naturaleza está totalmente corrompida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Esa palabra viciado es extraviado, está corrompido. Usa la misma palabra que extraviado o corrompido. También leímos Apocalipsis 19:2 que dice que Babilonia corrompe a las naciones. Usamos a 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16. Escuchen ahora.
pongan ese texto aquí, dice, porque todo lo que hay en el mundo, oigan bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Miren las veces que se usa ahí los deseos. Así pasó con Eva. A Eva, con un argumento engañoso, el diablo logró seducirla y los sentidos de ella fueron extraviados. O sea, la vista comenzó a ver de otra manera el árbol de la vida. Ya no como Dios se lo reveló, sino como el diablo se lo describió. Entonces, porque el diablo apeló ahí a un deseo de Eva. ¿A qué apeló el diablo? A un deseo. No a una necesidad, sino a un deseo. A una codicia. Porque la palabra deseo ahí se traduce en griego como codicia. Esta palabra es la palabra epithumia, que se traduce deseo, como se traduce ahí. También anhelo, concupiscencia. Entonces, miren ahí dice, los deseos de los ojos. Usó los sentidos el diablo. Y la engañó, la hizo mirar diferente. Diga, la hizo mirar diferente. Cuando hay un hipnotismo que usted ve diferente. Mire, un argumento, una palabra te puede hacer cambiar a ti la manera de pensar, que es lo que hacen los políticos. Tú puedes estar muy convencido, escucha un discurso de un político con su retórica y tú dices, wow, yo pensaba que era así, pero tienes razón. O sea, es que esa es la sutileza de los sofismas, de la falsedad. Y es presentarte, como dice la palabra, presentan la mentira como verdad. Que es lo que hacen los artistas también. Los artistas y te van llevando. Por ejemplo, fíjense lo sutil que es esto. Cuando tratan de cambiarle la mente a la gente para ganarlo para una causa. Antes era muy extraño que usted viera a un homosexual en una novela o en una película. Muy extraño. Ahora aparecen casi en todas. Y aparecen siempre como personas víctimas. O personas demasiado nobles que abusan de ellos. Nos están vendiendo una idea. Nos quieren ganar la simpatía. Los presentan como personas muy correctas. Y yo no estoy diciendo que un homosexual no puede ser correcto en íntegro, muchas cosas. No, yo no estoy hablando de cómo te presentan. Te quieren ganar para un partido. Por eso a los niños en la escuela le están enseñando de cierta manera para que comiencen a ver el mundo homosexual de otra manera. Nos están tratando de lavar la mente. Nos están tratando de seducir. Tú puedes pensar que una persona, por ejemplo, es muy correcta. Pero si alguien viene y comienza a hablarte mal de esa persona, que eso es lo contrario, y te comienza a decir, oye, tú sabes que se está diciendo que fulano se robó un dinero en su compañía. Lo están acusando de fraude. En la contabilidad hizo un mal manejo de la situación. Y tú sabes que fulana, que se habla de ella y se habla de una conducta intachable. La está mirando, que está llegando como a las 2 de la mañana. Y alguien la vio en un bar hace 3 días. Tú comienzas, ¿sí? ¿Cómo? ¿No? Ya. Entonces ya tú la estás siguiendo hasta el bar ahí. Mentalmente ya tú la llevas al bar así. Y ese que dice que fue ladrón, tú comienzas a agarrarte los bolsillos. Que las palabras son espíritus, nos cambian la manera de pensar. Y ese es el problema del engaño. Por eso es que el cristiano
que quiere practicar la justicia no cree nada hasta que no lo comprueba. Porque si en un tribunal un juez no declara culpable a una persona, sino hasta que se prueba que es culpable. ¿Cómo es posible que a un cristiano se le diga que fulano está en adulterio y lo crea? O que fulano tiene otra mujer y lo crea. ¿Cómo usted lo va a creer y hasta lo va a repetir? Lo va a repetir. Ser ignorante no es una excusa. Si tú te dejas engañar, tú eres responsable del engaño. Porque no investigaste. Porque dejaste que te arrastraran los sentidos. Con engaño, con mentira, te fueron desviando los sentidos. Te sacaron del orden, de la manera que tú veías antes. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Es la palabra que usa. ¿Quién los embrujó? Ustedes caminaban bien. Ustedes estaban en la gracia, en el Espíritu. Dígame, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo y los dones y los milagros que aquí se hicieron por la ley o por el Espíritu? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Cuando yo estudio la historia de estos individuos que forman sectas y que arrastran a la gente, yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? Como aquel que lo lleva a Guyana y los manda a todos a matarse. Aquel que le dice, vamos a quemarnos todos juntos, se queman. Yo he visto documentales de ministros que dicen que son profetas, llevan a la gente allá y escuchen, hermano, le dicen a los hermanos, yo quiero vivir con tu mujer. Y viven con las mujeres de ellos y con sus hijas. Y ellos lo saben, el ungido. Y miren, es una cosa, pero usted escucha esos documentales y usted dice, Dios santo, en el nombre del Señor. Es una seducción. Usted dice, pero ¿cómo un ser humano le puede entregar a su hija de 12, 13 años al profeta? Me da náusea decirlo. Su mujer. Eso es un proceso de engaño que va extraviando los sentidos. Y ya tú no ves como debe ver. Y como dijo alguien, mientras haya tontos habrá vividores. La palabra de Dios no solamente te lleva a libertad, sino que te lleva a luz, porque es la lámpara que alumbra. Amén. La palabra dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no se lo consienta. Hay que abrir los ojos. Me gusta el apóstol Pablo que dice, si yo, Pablo, o un ángel del cielo viene a predicarles otro evangelio que el que yo le he predicado, sea anatema. Yo soy maldito si yo te digo mañana que el evangelio que te prediqué es otro. Soy un maldito, no me creas. Y yo te digo lo mismo. El día que tú me llevas a mí diciendo o haciendo algo que sea contrario a lo que tú has escuchado de mi boca todos estos años, de este tipo perdió la cabeza, yo de aquí me voy. Y yo soy el primero que te doy licencia para que te vayas. Amén. Sígueme en la medida que yo siga a Cristo. Amén. Somos de la verdad y solamente de la verdad. Y nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Yo busco lo mismo que ustedes, la verdad. Y si un día me extravío, ayúdenme, pero no me sigan. Vuestro compromiso es con Dios y con la verdad, no con ningún hombre. Los hombres somos instrumentos nada más para conducirlos. Pero nosotros los que conducimos tenemos que ser conducidos por el Señor. Y si no somos conducidos por el Señor, somos engañados por el enemigo y se extravían nuestros sentidos. Hay muchas cosas que extravían. La codicia extravía los sentidos. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eva se extravió, dice que vio el árbol codiciable, se extravió. Porque miren, amados, lo que la Biblia enseña acerca de la codicia. Por ejemplo, la palabra que se usa ahí en Génesis 1 que dice, y vio Eva que el árbol era codiciable. Vamos a leerlo. El 6,
3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, vio el árbol como codiciable. La palabra codiciable es la misma palabra que estamos estudiando, tanto en griego como en hebreo. Tiene la misma connotación, solamente que en hebreo la palabra hamad, que significa deleitarse en. La codicia es deleitarse en. Esa palabra se traduce algo deseable, desear. Verbo que significa disfrutar de algo, desear, pero negativamente ser lujurioso, codiciar algo, desear con pasión, desear intensamente. Se usa en Éxodo 20:17. Pónganlo allá, proyéctenlo. Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás, ahí está la palabra jamás, la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada del prójimo es tuyo, no lo codicies, no lo desees. Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié, tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí está la palabra codicia. Pero esa palabra no siempre es negativa, porque es un deseo. Por ejemplo, lean el Salmo 68:16. Salmo 68:16. Miren cómo lo usa Dios hablando de los montes, la codicia. Salmo 68:16. Dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Está hablando del monte de Sión. Y dice ahí que Dios deseó ese monte. Que es la misma palabra codiciar. Pero ahí está hablando positivamente. Otra vez que se usa positivamente. Génesis 2:9. Ahí mismo está. Génesis capítulo 2 versículo 9. Hablando del árbol dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, codiciable a la vista, apetecible a la vista. Quiere decir, en la misma palabra, jamás. No es malo desear algo. ¿Qué es lo que hace que algo sea malo? Primeramente, que no sea tuyo. Vamos a dar en el orden, que Jehová lo haya prohibido. Si Dios te prohíbe algo, no debes desearlo. Nunca, nunca, nunca tu deseo, tu corazón debe desear algo que Dios prohibió. Nunca. Dije nunca. ¿Qué le pasó a Eva? Puede ser que el árbol tuviera ciertos atractivos, pero Dios lo prohibió. Entonces, codiciar, desear con deseo algo, no es malo si eso no ha sido prohibido por Dios. Si Dios lo prohíbe, ya no se puede codiciar. Otra, si no es tuyo, como leímos en Éxodo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus hijos, ni su bestia, ni sus criados, ni nada de tu siervo, porque no es tuyo. No codicies el auto de tu hermano, ni la casa de tu hermano. Entonces, escuchen, esta mañana
Yo terminé con este texto y voy a citarlo ahora. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Dice Pedro, hablando de ciertos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Mira, esas son las almas inconstantes, los que se dejan seducir. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí está la palabra codicia, deseo, epizumia. Si fuera en hebreo, fuera jamás. Habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hablamos esta mañana de los deseos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Escuchen, dame tu atención para aplicar. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es adulterio codiciar la mujer de tu prójimo. Tú debes codiciar tu propia mujer. Yo debo enamorarme solamente de mi chiquita. Y yo cuando la piropeo le digo, yo no sé, el milagro más grande lo hizo Dios contigo, que metió tanta belleza en tan poco espacio. Porque es mi mujer. Le puedo decir mil veces, qué linda te ves, me gusta esto de ti. Es mi mujer. La puedo desear, la puedo codiciar, es mía. Desear lo suyo no es codicia. Pero desear la mujer de tu prójimo, o el auto, o cualquier otra cosa de tu prójimo, eso es un deseo desordenado. Estamos hablando del orden, ¿no? Es un deseo desordenado. Transgredir es andar en contra de la ley. Anomía, adiquía, desordenadamente. Los ojos llenos de adulterio. Cuando usted alimenta el deseo prohibido, usted cae eso. Fíjense cómo me gusta este texto, porque este texto me sirve para hacer desembocar todos los pensamientos que estoy enseñando. Estoy hablando de la relación que hay, como el pecado entró del mundo. El enemigo usó, como el hombre era alma, que era la combinación de cuerpo y elemento espiritual, y que el alma es interior, pero se comunica con lo exterior, y que a través de los sentidos es que se comunica el alma con lo exterior. Yo dije la vez pasada, y ahora lo digo, que para que una sensación se produzca es necesario que el estímulo externo se ponga en contacto con el nervio transmisor para llevar el mensaje al cerebro. Si yo puse el último esta mañana que si yo agarro esta gafa o lente y yo estoy palpando, los nervios que tienen que ver con el tacto mandan el mensaje al cerebro y ahí se produce una sensación. Igualmente con la vista, con el nervio óptico, con el paladar, así se funciona. Entonces, ¿qué pasa? La tentación es algo externo. Pongo los ojos en algo, la codicia, en algo que está frente a mis ojos, y entonces pasa en un proceso a mis ojos del alma, por decirlo así. Porque así como tengo facultades físicas, tengo facultades almáticas. Hay oídos del alma, hay ojos del alma, hay un paladar en el alma, hay un tacto en el alma. Entonces, cuando mis ojos se llenan de adulterio, cuando yo alimento mis ojos y se extravían de lo que yo debo ver. En este caso de adulterio, solamente debo poner los ojos en mi mujer, solamente en mi mujer. Me debo deleitar en mi mujer, nada más. No puedo estar mirando la mujer de los demás, no está bien. Y entramos esta mañana a hablar de la pornografía. Me estaba diciendo Romanos, que trabaja con jóvenes, que los niños inician la pornografía a los 8 años y ya a los 11 están
corrompidos ya. Y ahí, esta mañana hablaba a los padres. Dios, usted es responsable por cuidar a sus hijos. Tratar de evitar que ellos se expongan, que sus sentidos sean expuestos para que no se desvíen, para que no se llenen de lascivia, de lujuria, de pensamientos descontrolados, desordenados, que después cuando crezcan lleguen a ser enfermos y no pueden tener una relación sana ni con la esposa ni con nadie, porque están enfermos. Y miren lo que sigue diciendo: no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque no se llenan los ojos. Los ojos no se llenan, los oídos no se llenan. Y usted sigue y sigue y sigue. Y esta mañana dije un pensamiento que después me puse a pensar y vi una revelación. Cuando Dios creó al hombre, Dios era el centro de la vida del hombre y llenaba el hombre. El pecado sacó a Dios de adentro del hombre. Y ahora el hombre anda buscando todo, codiciando todas las cosas, tratando de llenar ese vacío para ser feliz, y no lo va a encontrar, porque solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios llena, solamente Dios sacia, solamente Dios es plenitud. Entonces, si yo no quiero caer en engaño, yo tengo que tomar la palabra y enderezar mis pasos con la palabra y llenarme cada día de la palabra. Cuando usted se vaya a acostar en la cama, ponga la almohada detrás, léase por lo menos 3 o 4 capítulos de la Biblia. Vaya a la cama con la palabra. Cuando se levante allí mismo, tome la palabra y llénese de la palabra. Y usted verá cómo usted va a estar lleno de la palabra. Y como está lleno de Dios, cuando sus ojos se quieran extraviar, porque el engaño te extravía. La seducción es esto. El propósito de la seducción es extraviar tus sentidos. Entonces tú tienes que parar eso. Parar eso. Yo sé que para uno evitar exponer los ojos tendría que desaparecer del mundo. Porque hoy hasta para venderse una aspirina parece una mujer en bikini. ¿Y yo qué tiene que ver la aspirina con una mujer en bikini? Pero porque saben, después de esa teoría de Freud acerca del sexo, que lo enfatizó tanto, que el hombre descubrió que hay una parte animal, porque el hombre tiene una parte que es biológicamente animal, pero que el hombre tiene inteligencia para usar bien el sexo, tiene inteligencia. El animal no tiene inteligencia, pero usted tiene inteligencia. Y usted tiene que saber que usted debe sublimizar esos impulsos, que usted debe ponerle control, que usted debe usarlo bien, sabiendo que esos órganos son para reproducción y son para cuando usted se case, tener hijos, y también para hacerse uno con su esposa o su esposo. Eso es usarlo en el orden de Dios. El pecado te lleva al desorden. Escuchen, pregunta a cualquier pecador si es feliz. No es feliz, porque no se sacian los ojos de ver. Como dice Salomón, yo no le negué nada a mis ojos. Es el testimonio. Hablábamos los pastores en el almuerzo hoy. Marcos trajo el caso de Salomón, que Dios le habló 2 veces a Salomón. Dice que se corrompió su corazón. Las mujeres pervirtieron su corazón. ¿Por qué? Por eso mismo. Todo lo que hizo Salomón en cuanto a las riquezas estaba prohibido. Esclavizó a su pueblo, y Dios dijo que los judíos no podían ser esclavos. Dios le dijo a los reyes de Israel que no pudieran tener otras mujeres, pero lo hicieron. Y Salomón se cansó de exponer sus ojos. Le dio rienda suelta a todo lo que deseaba. No le negué nada a mis ojos. Se llenaron de adulterios. Ven, ustedes tenía 1000 mujeres. Eso es increíble. Se corrompió, dice que él se corrompió con las mujeres corrompieron su corazón, dice la Biblia. Pasa lo mismo con las drogas. Tú comienzas con un cigarrillo, sigue con la marihuana, después con la cocaína, y después sigue con el LSD, y sigue con el crack, y con otro. Cuando iba a ver, ya no encuentra más que probar. En el sexo es igual. Comienza con lo normal. La pornografía te lleva a un montón de aberraciones
sexuales y después no te sacia con eso y anda buscando y al final cae hasta con una bestia, con un animal y sigue y sigue y sigue, al final te cansa, te da un tiro en la cabeza porque ya no encuentra más. Ya te quiere suicidar, ya quiere acabar con tu vida porque tú no encuentras. Párate ya, llénate de Dios y hay algo serio con el desorden en el mundo. Mire cómo está el mundo boca abajo, mis amados. Los tronos de los que gobiernan están virados. Están corrompiendo las leyes. Las leyes es para complacer a la gente, cuando las leyes deben ser para proteger a la gente. Después que usted llena los ojos de adulterio o de cualquier otra cosa que sea un deseo desordenado. Deseo desordenado es algo que está en contra de la ley de Dios, o porque ofende a Dios, o porque es algo de su prójimo, o hay un exceso, un vicio. Ahí dice que no se sacian de pecar, porque usted sigue y sigue y sigue y no sabe dónde va a llegar. Se corrompe, se daña, se le daña su mente. Ya no es una persona sana, se trastorna, se adicta, ya no puede frenar, ya no tiene control de su vida. Es triste cuando una persona no puede decidir su vida. Quiero ir para allá, pero me voy para acá. Ni los animales viven así, amados. Los animales tienen la ley de la intuición, la ley de los instintos. Tienen una conducta para todo. ¿Cómo es que el ser humano inteligente, creado a la imagen de Dios, mis amados, no tiene control de su vida? ¿Ve por qué el mundo necesita a Cristo? ¿Ve por qué usted debe dejar esa vida pasiva, conformista y levantarse y testificar a sus vecinos, amigos, familiares? Todos deben saber lo que Cristo hizo por ellos para que conozcan la verdad y la verdad los liberte. Pero nadie puede sacar a los pecadores de las aguas resbaladizas del pecado si no está firme en la roca. Usted resbalando no puede levantar a nadie. Enderécese. Tome el orden de la vida de Dios. Pare ya de ser arrastrado por sus sentidos. Hágalo por Dios y por usted mismo. Fíjense las palabras. Lleno. Por codiciar lo que no debe codiciar. Se llenan los ojos. Después no se puede saciar. Y después, ¿qué sucede? Tienen el corazón habituado a la codicia. Siguen deseando, siguen deseando, siguen deseando, siguen deseando. Y no se cansan de desear. ¿Cuánto necesitamos el orden de Dios en nuestras vidas? Esta mañana me detuve y me voy a detener más a hablar de los 5 sentidos, porque el pecado entra por los ojos, por los oídos, por el tacto, por la boca, por el paladar, por el olfato. Y los corruptores, secuaces, instrumentos del diablo que están en el mundo, nos seducen. Solamente tiene usted que pensar en los medios, en el celular. ¡Cuánta adicción! Amados, qué enfermedad terrible. Los medios han revelado necesidades del ser humano o cosas dormidas que nunca se habían despertado. O sea, ¿cómo un ser humano puede tomar su vida íntima, privada y comunicarla en videos? Su vergüenza, inclusive matan a una persona y lo ponen
Eso es morboso. Es un morbo. Cuiden a sus hijos. Aunque lloren y patalen, no le den un celular, un móvil, si todavía no tiene edad para usarlo. Nadie debe estar libre si no sabe usar su libertad. Amén. Si usted ama a sus hijos, párese y dígale: hijo, por amor a ti. No lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Vas a despertar un día y te vas a dar cuenta que te estoy cuidando. ¿Dónde ven la pornografía? ¿Dónde aprende todo eso? A través de los medios. Y mientras estás por allá, estoy en el cuarto estudiando y ellos están ahí mirando, exponiéndose. ¿Sabe el daño que les hace? Tenemos que depender de Dios constantemente. El que usted menos cree es un perverso sexual. Puede ser su tío, su amigo, su hermana, su tía. El que usted menos piensa. Están enfermos. Entonces, no exponga a sus hijos. Sus hijos deben estar con usted. Cuídelo. Y si usted lo deja con la tía, póngale una cámara. Porque su tía puede estar pervertida y dañarlo para siempre. Nosotros los pastores tenemos que estar bregando con casos que nos da pena ver cómo el diablo ha destruido tantas vidas, amados, por padres, porque no tuvieron padres, no tuvieron supervisión. Y Dios constantemente nos habla acá, amados, por el amor de Dios, tenemos una responsabilidad para con Dios. No solamente con nuestros hijos, con nuestros niños, nuestros jóvenes, con nuestros vecinos, con todos, amados. Es como que usted tiene el antídoto contra una enfermedad y usted no se la comparte a los demás. Eso es cruel. Vamos a seguir en la próxima hablando de la codicia. ¿Cómo? Van a ver los textos, cómo el mal que hace la codicia, ahí dice que nos lleva a un estado donde no podemos saciarnos. Y eso se puede aplicar a todo, al sexo, a las drogas, a cualquier vicio, a cualquier deseo. Esta mañana yo puse algo elemental acerca del café. Algo tonto, porque el café no es prohibido, pero es una adicción. Y yo dije, si usted no puede dominar el café, que es algo tan sencillo, ¿cómo usted va a dominar otras cosas? Entonces, yo decía, si usted quiere que Dios gobierne su vida y tener control, usted debe tomar una decisión en su vida. A mí nada me va a controlar, solamente Dios. Amén. Es necesario cuidar la salud. Para mí me preocupa más lo espiritual, que un hábito gobierne tu vida. Porque ese es el principio de un extravío. Estamos hablando del extravío, de salir del orden de Dios. La codicia, cuando codicias cosas que están prohibidas por Dios y porque no son cosas tuyas, es de tu prójimo, o tú no tienes control sobre ese deseo y te excedes en cuanto a ese deseo, y entonces tú te extravías, tus sentidos se extravían y ya tú no tienes control. Tú tienes que ir al café o al postre, en cuanto al paladar o a cualquier cosa que te gobierne. Un momentito, te estás pasando. Escúchame, a mí me gobierna el Señor, así que voy a hacer una huelga contra ti. Pablo dice que hay muchas cosas que me son lícitas, pero yo no me dejo dominar de ellas. Pueden ser buen deseo, pero si me gobierna ya no es un buen deseo, porque me está extraviando los sentidos. Me está extraviando los sentidos. Todo lo que me separa de Dios y todo
Lo que se convierte en gobierno para mí, que no sea Dios, es mi enemigo. Y yo dije café, postre, pero puede ser cualquier otra cosa. La televisión, cualquier cosa. Comencemos con las cosas pequeñas. Y después vamos a ir tomando dominio propio y fortaleza y venceremos gigantes después. Den un aplauso al Señor. Yo oro por ti, mi hermano, en el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor que fortalezca tu hombre interior por el Espíritu. Que el Espíritu Santo que esté en ti pueda tener dominio y control y gobierne tu vida. De tal manera que tus sentidos nunca sean seducidos o extraviados, sino que tu decisión siempre sea en pos y de acuerdo al orden de Dios, a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.